Vamos a dar comienzo a esta clase de orígenes y evolución histórica de la agricultura. La primera imagen que observamos es un sistema agroforestal con plantas cítricas, árboles que generan cobertura y una cubierta verde. En esta imagen podemos observar un planteo ganadero tradicional de nuestra zona misionera con un rozado completo y una implantación de pasturas para el manejo ganadero. En esta imagen podemos observar un sistema silvopastoril en una chacra de pequeños productores. Un invernáculo en donde se controlan las condiciones ambientales para la producción de plantas cítricas. Finalmente podemos observar una plantación de maíz rodeada de bosque nativo. La primera observación que surge de estas imágenes es preguntarnos por qué manejamos los sistemas agropecuarios de esta manera y no de otra. Finalmente, ¿qué son los sistemas agropecuarios? Y para poder responder esa pregunta, vamos a volver hacia atrás. Vamos a observar la historia y la evolución del planeta Tierra, del género humano, y cómo el género humano ha ido moldeando, ¿sí?, en una coevolución ecológica y cultural, ha ido moldeando los agroecosistemas para desarrollarlos como se desarrollaron en la actualidad. Entonces, para comenzar a entender este proceso, tenemos que volver más de 13.000 millones de años atrás, cuando se estima que comenzó a originarse el universo a partir del Big Bang, una gran explosión que dio origen a todo el universo. Se estima que aproximadamente hace 4.500 millones de años se originó el sistema solar y el planeta Tierra. Ya en el planeta Tierra se estima que hace 13.500 millones de años se originó la vida, y a partir de ahí se desarrollaron distintas especies, tanto vegetales como animales, ¿sí?, siendo aproximadamente hace 6,5 millones de años el comienzo o el origen del proceso de hominización que terminó transformándonos en lo que somos hoy, Homo sapiens sapiens. Hace tan solo 12.000 años se estima que en el cercano oriente, entre los ríos Tigris y Éufrates, lo que se conoce como la Mesopotamia o la Media Luna fértil, comenzó a desarrollarse la agricultura. Fíjense que en la historia de evolución del universo, el comienzo de la agricultura e incluso el proceso de hominización es muy corto en términos de tiempo histórico. Entendemos entonces a la agricultura como un objeto ecológico y económico complejo, en donde el ser humano, y no el ser humano en términos individuales, sino como sociedad, ¿sí?, se interrelaciona con los recursos naturales y el hábitat en donde vive. ¿Para qué? Para apropiarse, ¿sí?, usar y manejar los recursos naturales de manera de garantizar sus necesidades sociales, ¿sí? Estas necesidades sociales se van a garantizar a partir de una organización social determinada, que va a ser distinta a lo largo de la historia de la humanidad, ¿sí?, y con un factor muy importante que va a ser la tecnología, ¿sí?, que va a permitir modelar, ¿sí?, transformar esos recursos naturales para su apropiación. Obviamente que este proceso va a generar un impacto, ¿sí?, mayor o menor dependiendo justamente el tamaño de la sociedad y también la forma o el manejo que se le dé a esos recursos naturales. Lo que vamos a analizar en esta parte de la clase entonces es qué es la agricultura en cuanto a relación particular entre especies vivas, en qué momento del proceso de hominización el hombre se tornó agricultor y por qué, esto es, cuándo y por qué surge la agricultura, y cuál es desde entonces el papel representado por la agricultura en el desenvolvimiento histórico de la humanidad. Factor limitante y valencia ecológica. Los seres vivos, para poder vivir y desarrollarse,
necesitan espacio, necesitan hábitat, necesitan alimento, ¿sí? Y necesitan poder expulsar sus desechos. Estas condiciones o estas características son imprescindibles para poder desarrollar su población. Ahora bien, estos factores en general son factores que están limitados, que no se encuentran en la naturaleza de manera ilimitada. Por lo cual, el factor limitante, ¿sí?, que puede significar cualquiera de estos factores, va a determinar la densidad máxima de población que se puede esperar en una especie determinada. En ciertos medios, un factor determinado, puede ser la humedad o la temperatura, por ejemplo, pueden generar un límite de tolerancia mínimo para el desenvolvimiento de una determinada especie, o a su vez el límite de tolerancia máximo que esa especie puede soportar. De esta manera, ¿sí?, se configura lo que es la valencia ecológica de una especie determinada. Así, por ejemplo, los animales superiores tienen una valencia ecológica muy grande, lo cual les permite poblar diferentes hábitats y tener una extensión geográfica muy grande, así como algunas especies son muy específicas y tienen límites de tolerancia muy bajos, por lo cual su valencia ecológica es muy baja, y a su vez esto define, ¿sí?, un flaco potencial de desarrollo de esa especie. Entonces vamos a definir a esta valencia ecológica como la facultad de una especie para ocupar medios variados, la aptitud para poblarlos densamente, y va a definir, digamos, esta valencia ecológica el potencial de desarrollo de una especie determinada. Artificialización del medio, trabajo y agricultura. Vamos a encontrar entonces que muchas especies, ¿sí?, transforman el medio en el que viven de manera de poder aumentar su valencia ecológica. Vemos en imágenes la foto de un castor, ¿sí?, que mediante el cortado de ramas genera represas que le sirven como lugar para desarrollar sus nidos. Los horneros, por ejemplo, que utilizan el barro para construir sus nidos, o las abejas, ¿sí?, que forman colonias con distribución de tareas y actividades muy desarrolladas y con todo un mecanismo de organización interna que les permiten, por ejemplo, mantener la temperatura de la colmena y la humedad, limpiar los desechos, generar, ¿sí?, nuevos individuos de la población con características definidas, las obreras, los zánganos, las reinas, etc. De esta manera, incluso hay especies que transforman el medio, creando condiciones para una especie determinada que es la que explotan. Es el caso, por ejemplo, de las hormigas cultivadoras, que cultivan con hojas que forrajean de la naturaleza, cultivan un hongo, y ese hongo es el que les dan de comer a la colonia, o hormigas criadoras, ¿sí?, que a modo de ganado crían pulgones de cuyos excrementos, cuyas secreciones, que son ricas en azúcares, utilizan para alimentarse. De esta manera, ¿sí?, lo que hacen estas hormigas es aumentar la valencia ecológica de la especie explotada, para de esta manera aumentar su propia valencia ecológica. A continuación veremos un video de cómo se organizan estas hormigas. Al verlas jamás podríamos descubrirlo, pero estas hormigas cultivan hongos. Las hormigas cortadoras de hojas de América del Sur son el epítome del trabajo en grupo. Cada una de las hormigas que vive en colonias de varios cientos de miles a millones de individuos tiene un papel específico dentro de la colonia. Y cada una de ellas depende de este hongo para sobrevivir. La relación entre las hormigas y el hongo es exclusiva. Ninguno existe sin el otro. Las hormigas cortan pedazos redondos de las hojas y los llevan a sus nidos subterráneos. Los hacen pedazos y los utilizan para cultivar los hongos. Los hongos son el alimento de las hormigas y miles de ellas trabajan en los jardines subterráneos para cultivarlos. Las hormigas no pueden digerir las moléculas de las hojas, pero los hongos sí. Por consiguiente, crecen y son la fuente de alimento para las hormigas. Los hongos también se benefician con este arreglo.
Las hormigas los abastecen de alimento constantemente. Cada hormiga en la colonia de cortadoras de hojas tiene una tarea específica e instintivamente sabe cómo hacerla. Las hormigas más grandes son las recolectoras. Se arriesgan y salen al exterior a cortar los discos de las hojas. Después los llevan dentro del hormiguero. Hormigas de menor tamaño continúan con el trabajo. Desmenuzan las hojas, las mezclan con saliva y las llevan al jardín. Las hormigas más pequeñas cuidan del jardín. Transplantan pedazos de hongo de una sección vieja a una nueva para mejorar el crecimiento. Añaden su saliva al jardín y caminan sobre él constantemente. Las hormigas recogen los hongos antes que broten los botones. Con ellos alimentan a las larvas o lo comen ellas mismas. En esta sorprendente colonia, cada tipo de hormiga trabaja para el bien común y los hongos son un elemento esencial para su supervivencia. Esta simbiosis beneficia tanto a las hormigas como a los hongos. La naturaleza está llena de relaciones como esta y la supervivencia de muchas especies de animales, plantas y hongos depende de ellas. Humanización y agricultura. Ahora bien, pensemos cómo es posible que diferentes poblaciones de homínidos que se fueron sucediendo pudieron aumentar su valencia ecológica hasta el punto de conquistar la tierra y multiplicarse por millones. Pensemos que el homínido estaba desprovisto de pinzas, de garras, de escamas o de cascos que lo protegieran contra los enemigos naturales. Era poco rápido, mal protegido, mal escalador. ¿Cómo es posible que pudo aumentar su valencia ecológica hasta poblar todo el mundo? Y hay una serie de ventajas que facilitaron este proceso. Tenía una variedad de regímenes alimentarios. Tenía una adaptación para justamente poder vivir en distintos ambientes y generar distintos modos de vida. Y el homínido era inmensamente educable. Estas condiciones permitieron que fuera evolucionando hasta llegar a poblar todo el planeta. Este proceso lo vamos a ver a continuación. Se estima que hace aproximadamente 6,5 millones de años aparece el Australopithecus, que va a dominar la parte oriental de África hasta el 1,5 millones de años atrás. Este Australopithecus tenía un porte medio, tenía una capacidad craneal de aproximadamente 500 centímetros cúbicos, era imperfectamente bípedo, vegetariano o con regímenes alimentarios omnívoros, usaba piedras y bastones para movilizarse y cazar, ¿sí? Y básicamente no tenía una historia cultural ni técnica que le permitiera transformar, ¿sí?, el hábitat en el que vivía. Como podemos observar en esta placa, en gris oscuro, está el hábitat dominado por el Australopithecus en la zona suroriental del África. Hace aproximadamente 3 millones de años se comienza a desarrollar el Homo habilis, cuya capacidad craneal ya era un poco más desarrollada que el Australopithecus, tenía entre 500 y 800 centímetros cúbicos, era netamente omnívoros, ¿sí? Comienza a desarrollar los primeros instrumentos de piedra, instrumentos que se generaban a partir de la percusión directa, ¿sí?, golpeando la piedra contra algún elemento, generando una piedra con un solo borde que utilizaba para cazar y para recolectar. Este Homo habilis era ágil e ingenioso, ¿sí?, y tuvo un periodo de desarrollo que abarcó alrededor de 2 millones de años. Estas características, ¿sí?, de una capacidad craneal mayor, un régimen alimentario más amplio y un mejor dominio de la técnica para comenzar a utilizar piedras con una fase, ¿sí?, le permitió no solo dominar el mismo territorio que el Australopithecus, sino también avanzar hacia el norte, el noroeste de África, ¿sí?, poblando una extensión geográfica mayor, como se puede observar en la imagen en color gris más claro. En esta placa podemos observar las primeras piedras, ¿sí?, trabajadas por este Homo habilis con una sola cara, que le permitían facilitar los procesos de caza y recolección para garantizarse la alimentación. Hace aproximadamente 1,7 millones de años aparece el Homo erectus. Este Homo erectus iba a mantener hasta hace aproximadamente 200.000 años atrás.
Ya el Homo erectus tenía una capacidad craneal más desarrollada, alrededor de 1000 centímetros cúbicos, un aparato bucal poco desarrollado, tenía una expansión hacia climas templados, ¿sí?, y cálidos. El Homo erectus usaba el fuego, si bien no lo podía generar, sí había aprendido a conservarlo, y utilizaba ya herramientas, ¿sí?, hechas de piedra, más talladas y más trabajadas. Podemos observar entonces cómo estas características del Homo erectus de manejar el fuego, ¿sí?, y mejorar sus utensilios para la caza y la recolección le permitió expandirse, ¿sí?, al norte de África y ya pasar a Europa, conquistar parte de Europa y también avanzar hacia el oriente, conquistando también una parte de Asia, ¿sí? El hecho de que pudiera manejar el fuego le permitía mejorar, ¿sí?, la calidad alimentaria de los alimentos que utilizaba, y con ello, ¿sí?, justamente aumentar su valencia ecológica. Este Homo erectus ya tenía la capacidad de trabajar la piedra, de pulir la piedra de forma de generar instrumentos monofaciales o bifaciales que facilitaban la caza y la recolección. Justamente para cazar, ¿sí?, se organizaban en pequeños grupos, entre 5 y 10 personas, y ya conformaban las pequeñas aldeas, ¿sí?, que iban moviendo en función del movimiento de las tropas que seguían para cazar. Tenía un mínimo lenguaje que le permitía comunicarse justamente para organizarse en la caza, ¿sí?, y ya podemos reconocer en este Homo erectus una historia técnica y cultural mucho más desarrollada que sus predecesores. Hace aproximadamente 120.000 años aparece el Homo sapiens neanderthalensis, también conocido como hombre de Neandertal. Este Homo sapiens, ¿sí?, ya tenía una capacidad craneal que iba de entre 1000 a 2000 centímetros cúbicos, ¿sí? Tenía diferencias morfológicas significativas con respecto al Homo erectus. Tenía una laringe todavía poco desarrollada, por lo cual le dificultaba mucho hablar. Este Homo sapiens neanderthalensis generaliza, ¿sí?, y domina el uso del fuego. Se organiza para la caza, incluso se organiza de manera estratégica, ¿sí? Y también en esta época, con el hombre de Neandertal, aparecen los primeros vestigios de pintura, ¿sí?, de expresiones culturales. En esta placa se puede observar cómo el hombre de Neandertal ocupa los dominios, ¿sí?, de sus antecesores, y también los amplía mínimamente hacia el norte de Europa y hacia el este y el norte de Asia. Este hombre de Neandertal mejora significativamente el pulido de la piedra, generando piedras de múltiples fases, ¿sí?, y muy bien pulidas, lo cual facilita el proceso de caza, que sumado a la técnica, ¿sí?, para planificar la estrategia de caza, disminuye mucho el tiempo de predación necesario para garantizarse el sustento y por lo tanto permite un aumento de la población de este hombre de Neandertal. También este hombre logra el manejo del hueso, ¿sí?, generando instrumentos con múltiples materiales. Hace aproximadamente 50.000 años aparece el Homo sapiens sapiens, ¿sí?, que va a dominar hasta la actualidad. Este Homo sapiens sapiens mejora significativamente el uso de la piedra, ¿sí?, genera elementos compuestos con distintos materiales, incluso genera elementos para hacer otros elementos, ¿sí?, o sea, lo que supone el desarrollo de herramientas que permitían, por ejemplo, pulir la piedra para utilizar para la caza, por ejemplo. Desarrolla no solo la caza, sino la pesca, la recolección, el tejido y la confección de instrumentos con distintos materiales. Explora y conoce nuevos medios, ¿sí? Incluso el Homo sapiens sapiens comienza la navegación. Obviamente está ampliamente difundido el uso del fuego,
Y todas estas características, ¿sí?, le permiten expandirse por todo el mundo. En esta placa, en gris claro, podemos observar, ¿sí?, la evolución de la expansión territorial de este Homo sapiens sapiens, que comienza en los dominios de sus antecesores, ¿sí?, y se van extendiendo hacia el este por toda la estepa de Asia, llegando a Norteamérica y de allí bajando, ¿sí?, a Centroamérica y a Sudamérica. Este Homo sapiens, ¿sí?, logra básicamente conquistar todo el mundo. De hecho, para el año 20.000 se estima que 20.000 años antes de nuestro tiempo, se estima que el Homo sapiens ya había poblado todas estas partes del mundo. El desarrollo de la técnica ya es muy avanzado. Fíjense que ya logra hacer instrumentos de tipo arpón, hacer agujas con huesos, lo que le permitió, por ejemplo, desarrollar el tejido, ¿sí?, y también incluso generar objetos que podrían aparecer como inútiles, ¿sí?, como son objetos simbólicos o memoriales o religiosos, lo cual también supone que estas comunidades tenían la capacidad de conseguir todos los medios necesarios, ¿sí?, vale decir, alimentación a partir de la caza, la recolección, la pesca, de manera tan rápida que les permitía tener tiempo libre, ¿sí?, para generar objetos que a vista de la necesidad podrían aparecer como superfluos o inútiles. Entonces, en el proceso de hominización, ¿sí?, observamos un proceso de evolución. Ahora, ¿qué tipo de evolución? Una evolución particular, ¿sí?, porque por un lado hay una evolución de carácter natural, ¿sí?, una evolución genética, en donde la naturaleza fue moldeando al homínido, pero a su vez un proceso de evolución técnica y cultural, en donde el homínido, con su capacidad de transformar la naturaleza, la fue modelando. Por lo tanto, el proceso de hominización, y vamos a ver más adelante que el proceso de la agricultura también, es un proceso de coevolución natural, genética y técnica y cultural. Entonces, habiendo analizado el proceso de hominización, nos centramos en el comienzo de la agricultura. Dominio del Homo sapiens aproximadamente hace 16.000 años atrás, ¿sí?, se comienzan a dar en el planeta una serie de transformaciones climáticas que elevan la temperatura y la humedad en vastos sectores del planeta. Con ello prolifera la abundancia de recursos, ¿sí?, que, sumado a la especialización en la caza, la pesca y la recolección por parte de este Homo sapiens, facilita el acceso al alimento, ¿sí? Esta facilidad del acceso al alimento implicaba que estos grupos de Homo sapiens tenían que moverse relativamente poco o menos, ¿sí?, para garantizar las fuentes alimentarias en este nomadismo a lo largo de distintos territorios, ¿sí? Por lo cual comienza un proceso de sedentarización, de formación de villas, ¿sí?, que va a cambiar la organización social y la forma de vida de este Homo sapiens. Es así como surge lo que se conoce como primera revolución agrícola o revolución agrícola del Neolítico, que transforma y va a transformar de aquí en adelante la economía humana. Entonces, esta abundancia de recursos, como mencionábamos, genera un proceso de sedentarización. A su vez, hay una especialización de los utensilios técnicos, tanto para la caza, la colecta, como para la transformación de los alimentos que estos Homo sapiens recolectaban. En la imagen que vemos a continuación podemos observar distintos instrumentos, ¿sí?, como ser una foiza, hachas de piedra, ¿sí?, o morteros para transformar los granos, o vasijas, ¿sí?, para cocinar o guardar los granos y los frutos de la caza, que
permitieron a este Homo sapiens, ¿sí? Facilitar mucho la tarea de garantizar la alimentación. Fíjense que estos utensilios estaban hechos, ya tenían un grado de desarrollo muy importante y estaban hechos mediante la combinación de diferentes materiales, ¿sí? Hueso, piedra, madera, barro, lo cual muestra el dominio que tenían ya de la técnica para garantizar su subsistencia. La sedentarización entonces impulsó un proceso de protoagricultura y protocría. Pensemos en estas pequeñas comunidades, ¿sí? En donde se colectaban, por ejemplo, frutos, que podrían ser cereales, ¿sí? Que se traían al domo, ¿sí? a la aldea, y se utilizaban para cocinar, ¿sí? Los alimentos y para alimentarse. Esos restos, ¿sí? de alimentos quedaban en lugares, ¿sí? donde se acumulaban los desechos. Y en esos desechos empezaban a aparecer, ¿sí? germinar parte de esas semillas que no habían sido utilizadas, y daban plantas que finalmente daban un fruto que era el mismo que estos Homo sapiens salían a recolectar a distintos lugares. Esa experiencia y ese reconocimiento comienzan a mostrarle, ¿sí? al ser humano que puede, en vez de salir a cosechar, ¿sí? o a colectar lejos, puede comenzar a utilizar esa semilla para implantarla en su propio domo, ¿sí? Y de esta manera comienza un proceso no de agricultura plena, sino de primordio de agricultura y primordio de cría, que se llama protoagricultura y protocría. Bien, esta abundancia de recursos y procesos de sedentarización, ¿sí? terminó en la conformación de pequeñas villas, ¿sí? Pero en la medida en que este ser humano iba mejorando sus utensilios, iba garantizando condiciones de alimentación y de hábitat mejores, ¿sí? daba condiciones para que la población aumentara de manera significativa. Entonces en estas villas se iban incrementando la población, se iba haciendo cada vez más grandes estas villas, y por lo tanto si con una villa pequeña, ¿sí? el tiempo de predación era de 7 horas, supongamos, ¿sí? y el espacio que tenían que recorrer era de tantos kilómetros cuadrados, en la medida en que aumentaba la población, ese tiempo de predación y la cantidad de territorio que tenían que recorrer para garantizar el alimento para toda esa gente, ¿sí? esa población creciente, iba aumentando, ¿sí? Entonces tenían que dedicarle más tiempo a la predación, tenían que dedicarle mayor territorio a la predación, y ahí empezó a generarse un desequilibrio entre tiempo de predación y facilidad de alimento con el aumento de la población. Ese proceso, ¿sí? de necesidad o de desequilibrio fue generando o impulsando el proceso de agricultura, o sea, la transformación de esa protoagricultura a una agricultura ya consolidada, ¿sí? a partir del trabajo consciente para criar especies vegetales y criar especies animales, para lo cual incluso tuvieron que desarrollar nuevas reglas sociales y culturales que les permitieran organizar ese trabajo, ¿sí? y a su vez transferirle todo el conocimiento generado de generación a generación, ¿sí? y también desarrolló la capacidad del lenguaje. ¿Para qué? Justamente para garantizar la organización y la transferencia de ese conocimiento. Vale decir, en esa dialéctica entre aumento de recursos, aumento de población, pero después disminución de recursos porque esa población se hacía muy grande, comenzó a impulsarse el proceso de desarrollo de la agricultura. Este desarrollo de la agricultura se basó en la selección, ¿sí? de plantas y animales mediante características fenotípicas y la implementación de técnicas de cultivo y de crianza que justamente permitían el establecimiento y el cuidado del cultivo. Lo que vemos en esta placa es una planta de maíz,
ancestral y una o salvaje y una domesticada, en donde observamos que en una el área vegetal, el área foliar es muy grande comparativamente con el grano, y en otra en donde las mazorcas son grandes, o sea que la cantidad de grano o el porcentaje de grano comparado con el área vegetal es significativamente mayor. Eso justamente es el proceso de domesticación, de selección que se fue dando a lo largo de los años. Lo mismo sucede en la imagen que está abajo con una espiga de trigo, ¿sí? Domesticado y uno salvaje, o con la especie de jabalí y su especie ya domesticada, que es el puerco, ¿sí? o el cerdo. En todas estas transformaciones, y que se dieron no en un periodo corto, sino a lo largo de cientos y miles de años, la acción del ser humano, ¿sí? Permitió justamente ir domesticando cada una de las especies que utilizaban para el cultivo y la crianza. Entonces vamos a observar que de manera paralela, en tiempos históricos, en distintos lugares del planeta se generaron centros de origen de la agricultura. En la placa que observamos vemos los seis principales centros de origen de la agricultura y los procesos de irradiación de esa agricultura hacia otros lugares del planeta. Vamos a tomar como ejemplo tres: el caso de la zona de Centroamérica, ¿sí? Que se desarrolló entre el año 9000 y 4000 aproximadamente antes de nuestra era, y los cultivos que se implementaron en esa zona, que se domesticaron en esa zona, son el pimiento, el tomate, la palta, el maíz, con una importancia muy grande el maíz. De hecho, los mayas, que fueron los que finalmente dominaron ese territorio antes de la llegada de los españoles, hablaban que ellos eran una cultura del maíz, ¿sí? Por todo lo que simbolizaba, no solo en términos alimentarios, sino también en términos culturales. De esa zona de Centroamérica es el algodón, también el zapallo, el poroto, y animales domesticados como el pavo o el pato. El segundo centro, que es el que dio origen, digamos, básicamente a la agricultura, porque es el que primero está documentado hace aproximadamente 10.000 años atrás, es el de justamente la media luna fértil, ¿sí? el cercano oriente, ahí en la zona entre África y Asia, en donde se desarrolló el trigo, la cebada, la arveja, la lenteja, el lino, y se domesticaron especies como la cabra, el puerco, la oveja o el buey. Y el tercer ejemplo que vamos a poner es el de la zona del centro de irradiación chino, cuyo cultivo principal obviamente es el arroz, ¿sí? Pero también se desarrolló el repollo, el ramio, y se domesticaron especies como la gallina, el puerco o el buey. Vamos a observar que en cada uno de estos centros de irradiación se desarrollaron cultivos que proveían principalmente energía, ¿sí? Como ser el maíz, en el caso o el zapallo, en el caso de Centroamérica, ¿sí? El trigo, la cebada, en el caso del cercano oriente, o el arroz, en el caso de China. Otros cultivos que garantizaban, ¿sí? El acceso a proteínas, como ser el poroto en América, la lenteja o la arveja en Asia, en la media luna fértil, ¿sí? En el Próximo Oriente, y después cultivos que garantizaban la vestimenta, ¿sí? El algodón en el caso de Centroamérica, el lino en el caso del Oriente Próximo y el ramio en el caso del centro de radiación chino, ¿no? Vamos a observar esas tres áreas, ¿sí? De desarrollo: energía, proteína y vestimenta, en cada uno de estos centros de irradiación. Entonces, una conclusión a la que llegamos luego de este reconto histórico es que el ser humano, ¿sí? Ha desarrollado la tecnología, y en este caso particular, ¿sí? La domesticación de las especies y la mejora de los utensilios para el cultivo, la agricultura y previamente la caza y la recolección, y que esa transformación
de la naturaleza y ese desarrollo técnico les fue permitiendo aumentar la población, ¿sí? Y ese aumento de población a su vez impulsó nuevos desafíos técnicos para garantizar la alimentación y las condiciones de vida para esa población, y de esta manera la historia de la humanidad ha avanzado, ¿sí? Se ha movido a partir de esta dialéctica entre necesidades de alimentación, ¿sí? Y transformaciones tecnológicas y transformaciones del ambiente para garantizar esas necesidades de alimentación. En la placa que vemos aquí observamos que a lo largo de la historia, ¿sí? Ha habido distintas revoluciones productivas, comenzando por la revolución agrícola del Neolítico, ¿sí? Y siguiendo hacia adelante con las distintas civilizaciones que fueron generando nuevas formas de agricultura y de transformación de los recursos naturales, permitiendo, ¿sí? Un aumento significativo, ¿sí? Y exponencial de la población, llegando hasta las revoluciones agrícolas de los tiempos modernos, en donde el aumento de la población es exponencial, ¿sí? Y a su vez el aumento de la producción también tiene características exponenciales, ¿sí? Más adelante vamos a discutir sobre esta contradicción entre producción alimentaria, ¿sí? Abastecimiento de la población y impacto ambiental, pero la conclusión a la que queremos abordar en esta primera clase es esta: que tengamos claro que a lo largo de la historia de la humanidad y a lo largo de la historia de la agricultura, la transformación que el ser humano generó sobre la naturaleza a partir del desarrollo tecnológico permitió, ¿sí? Expandir de manera sostenida y significativa la población. Para finalizar, entonces, vamos a definir el sistema agrario como una agricultura practicada en un tiempo y en un espacio determinado, ¿sí? Conformado básicamente por dos elementos dominantes: un ecosistema cultivado, que también vamos a llamar agroecosistema, y un sistema social productivo, ¿sí? Una forma de organizar a la sociedad para justamente transformar ese agroecosistema, manejarlo y distribuir los productos que ese agroecosistema genera. Un sistema agrario entonces va a tener una organización biológica y una organización social, va a tener un funcionamiento, va a tener dinámicas, ¿sí? E interrelaciones entre los elementos que lo conforman en un tiempo y en un espacio determinado. Nos interesa entonces en esta materia que ustedes puedan conocer las leyes que rigen el funcionamiento de los ecosistemas, ¿sí? Y particularmente de los agroecosistemas, pero también las formas en que el ser humano, ¿sí? Se organiza para su transformación. Porque, como vimos a lo largo de esta presentación, el impacto humano o el trabajo humano, ¿sí? Ha moldeado de manera muy, muy significativa los agroecosistemas a lo largo de todo el planeta. Entonces, cuando ustedes vean un cultivo de maíz o un planteo ganadero, no vean simplemente la planta de maíz o la vaca, ¿sí? Sino que puedan pensar en todos los elementos que se interrelacionan, elementos biológicos que se interrelacionan en ese agroecosistema, pero también puedan entender, ¿sí? y analizar que ese ecosistema, esa planta de maíz o ese cultivo de maíz, en realidad es fruto de un proceso de coevolución histórica entre la naturaleza y el ser humano, ¿sí? Ese maíz que está en una determinada chacra es fruto de miles de años de evolución, ¿sí? De domesticación, de transformación de esa semilla y de ese cultivo. Por lo tanto, y para cerrar, que tengamos una mirada, ¿sí? Compleja de estos sistemas, tanto en términos de espacio, ¿sí? Elementos que en un espacio determinado se interrelacionan, como en términos de tiempos. Y cuando hablamos de tiempo no hablamos de un ciclo de cultivo, un año, en un par de años, sino hablamos de una evolución de miles de años de historia
biológica y cultural.